Tal vez este cliente no me pidió, consigo tal vez un amigo o alguien y le presento un proyecto que sí es más personal mío. Y a él hacer ese tatuaje y postearlo o ponerlo en sus redes sociales, la gente tal vez, unos cuantos pidan algo parecido a eso que él quiere. Claro. ¿No? Son estrategias que tenemos que hacer, ¿no? para lograr hacer lo que nos gusta. Yo creo que los mejores tatuajes es cuando dejan al artista fluir 100%, claro. ¿no? Sí. A veces es difícil aceptarlo, ¿no? Pero, no, ¿cómo crees? Es muy difícil, muy diferente a lo que te pedí, pero yo creo que si el público entendiera un poquito ese aspecto, yo creo que habría piezas impresionantes, ¿no? Bueno, bienvenido al nuevo podcast aquí con mi amigo Armando, mi colega aquí ¿Cuál es mi Emerson cámara? Pavón, unos artistas impresionantes. Bueno, chicos, yo creo que podríamos hablar algo interesante sobre, yo creo que su estilo, ¿no? Particular, por lo menos Emerson, que yo creo que lo conozco desde que estaba bebé, no, estaba aprendiendo. Yo siento que en un principio, yo creo que cuando yo te vi una vez tatuando, tú estabas haciendo como tradicional, ¿no? No tradicional. Sí. Pero yo he visto que tú también puedes hacer realismo, ¿no? Puedes dominar realismo en color, hasta en black and gray. Y creo que una vez te lo pregunté porque vamos a hacer una colaboración, Emerson, pero ¿con qué tú te sientes más feliz, satisfecho cuando tatúas, no? No sé si te sientes feliz con todos los estilos o con uno en particular. A mí me gusta bastante todos los estilos, pero siento que los que más me llenan o los que más disfruto es el neotradicional y el oriental, por lo ilustrativo. O sea, eso me llama bastante la atención y me divierto mucho haciéndolos. Pero a ti también te gusta hacer el otro, realismo, ¿no? Exacto, sí, también me gusta el realismo. Ok, pero ¿a ti te gustaría que la gente te pidiera más neotradicional y japonés o no? En realidad me gustan todos los estilos. Okay. O sea, el realismo, mientras que yo le puedo dar un toque de originalidad, me gusta también. Sí. Me parece divertido hacerlo. Porque temprano estaba hablando con ellos y yo sentía que, por lo menos que estaba hablando con Pablo eso y con Chimpa, que muchas veces nosotros, por lo menos en nuestras redes sociales, deberíamos publicar que prácticamente lo que nosotros queremos que nos pidan, ¿no? Exacto. A pesar de que podamos hacer otro estilo, porque puede ser un poco perjudicial. Yo sé que también se puede ver que, ok, soy un artista que tengo mucho talento y puedo hacer cualquier cosa. No sé qué opinas tú de eso, hermano. Bueno, en lo particular a mí me gusta hacer como más... tu estilo. Cuéntame un poco más de tu estilo. El estilo es bastante pues particular. No sé si sea un estilo. En realidad a mí me gusta hacer como, no precisamente un realismo puro, sino más un poco más ilustrativo, dándole un poquito más como full color, ¿no? Full color, exacto. Pero me gusta mucho como, o intento poner como en las piezas, como las dos partes, como lo muy malo, maligno, demoníaco, pero del otro lado como también la parte sweet. Claro. No sé, a mí en lo particular me gusta más ese rollo. ¿Y tú empezaste por ahí siempre o no? Pues pasó algo bien raro porque yo empecé a tatuar, mi primer tatuaje fue un cover-up. Empezaste con lo difícil. Sí, empecé con lo difícil. Oye. Pero lo que hice fue como pasar o traducir lo que hacía yo antes de todo en cuanto a pintura, dibujo, todo eso, a traducirlo a tatuaje. Entonces es curioso, pero no tuve como un proceso en el cual empecé como con tradicional y líneas y eso, sino me fui directo a hacer caras, ¿no? Sí. Entonces creo que lo tengo un poquito más como dominado en ese aspecto. Sí, te sientes cómodo haciéndolo. Sí, me gusta, me siento muy cómodo haciéndolo. Pero yo igual creo que por lo menos como lo que hace Emerson, y tal vez yo lo he hecho, Chimpa también lo hace mucho, creo que como el otro está hablando también con Roberto del mismo tema, creo que el hecho de que nosotros podamos manejar diferentes técnicas y todo eso nos hace como más sabio, ¿no? Como tener un conocimiento y podemos resolver ciertas cosas y se puede dar a veces hasta por error o lo que sea, que podamos agregar elementos de otro estilo a ciertas cosas. Es como el tatuaje que está haciendo Emerson hoy. A mí me parece interesante porque prácticamente el tatuaje tiene unos toques como de realismo, ¿no? Si tú te pones a ver las escamas, cuando yo le digo, Emerson, pero no tiene la línea negra, tiene la negra. Y creo que eso es gracias a que él maneja realismo también. Entonces se convierte en una cosa más creativa y prácticamente el japonés que está haciendo deja de ser un japonés tradicional para convertirse en un japonés Emerson, por decir algo, ¿no? Y yo creo que el conocer el saber diferentes técnicas y conocer diferentes estilos porque ya lo has hecho, también te hace tener más posibilidades a la hora creativa, ¿no te parece? Sí, yo creo que también es como esta parte en la que cada artista puede como exponer su propia propuesta, ¿no? A mí me pasó hace unos años que yo empecé a hacer como esa especie de como de mezclas, que yo quería o entraba a un concurso de tatuajes
y no entraba en ninguna categoría. ¿No? Porque lo ponía y justo lo que dices, mezclaba ciertas cosas o hacía un realismo con una línea. No es realismo porque le pusiste una línea alrededor, pero es ¿quién dice? Sí, o sea, ¿en qué momento alguien dijo no es realismo? Es una regla, tal vez. exacto. Entonces empezó a dar eso de que empezaban como a crear nuevas categorías, ¿no? Como el nuevos estilos, nuevas tendencias, sí. el arte libre, que el arte libre. Sí, exacto. Que es donde entraban como los tatuajes que eran la unión de varios estilos, justamente de lo que estamos hablando. Exacto. Y eso a mí me encanta bastante, que es la unión de varios estilos, hacer un neotradicional y agregarle realismo. Me parece hermoso, pues. Claro. No, pero genial. ¿Y cómo ustedes ven la parte que yo creo que es una de las partes más complejas? Porque creo que al final todos buscamos tener un estilo propio, tener una cuestión, pero... Y ahora la parte en la que la clientela le guste tu estilo, ¿no? Que también esa es otra cosa, porque tú puedes tener un estilo muy particular, pero también, sobre todo si tú vienes de un país, tú vienes de tu país, tal vez en tu país estás cómodo, ya la gente te conoce, le gusta tu estilo, pero a veces llegas a otro país y se hace un poco más difícil, ¿no? ¿No te parece? ¿Cómo ha sido en tu caso? Bueno, mi experiencia ha sido justo lo que dices. Yo tenía como una línea de hacer tatuajes. Si te vas un poquito a mi Instagram, un poquito hacia atrás, te das cuenta que hay como algo más sólido, se podría decir, en cuanto a la clase de tatuajes y el estilo que llevaba. Pero he dejado que sea todo muy orgánico. O sea, el momento en que yo me cambio para acá, obviamente, seamos sinceros, no puedo hacer lo mismo porque... tengo que cubrir otro tipo de tatuajes, en este caso clientes que llegan y me tiran más la idea a yo proponerle algo. Pero he sentido que ha sido como muy orgánico. He aprendido más y cosas que que por hacer mi estilo no hacía. Claro, eso también es interesante, sí. ¿no? También las piezas que a uno le vayan a salir y donde uno pueda fluir o tenga libertad de diseño, esas sean justamente los que uno tiene que mostrar para vender más de lo que uno está mostrando, básicamente. Porque es cuestión de adaptación, pues llegar a un lugar nuevo, hay que adaptarse y buscar la forma de hacer lo que a uno le gusta. Si de repente, yo siempre he opinado que si no salen piezas o no salen clientes que me pidan lo que yo quiera, cuando tengo un tiempo libre, busco algún lienzo o algún amigo para proponerle y hacerle algo que me gusta para mostrarlo y mostrar lo que en realidad quiero que la gente me compre. Claro. Una de las cosas que yo hacía era, venía alguien con una idea y enseñaba lo que yo tenía. Es como, ok, me gusta tu idea, pero espérame, antes de eso, ¿te gusta algo de aquí? ¿Te gustaría como totalmente algo de aquí? Pero está bueno porque esas son tácticas, ¿no? Que les pueden servir a otros, ¿no? Estrategia Yo, aquí estuvo un tatuador, creo que a Miguel Gess. Él me contaba que llegaba el cliente se quería tatuar nada más aquí, ¿no? O qué sé yo, una pieza pequeña. Y él hacía él hacía el diseño aquí, pero también le hacía un diseño que era todo el brazo. Claro. Y él me decía que normalmente siempre terminaba tatuándoles toda la pieza, ¿no? Y yo, ok, yo nunca me voy a poner si alguien me pide una pieza aquí, yo no le voy a hacer todo el brazo. Pero fíjate, él tiene su estrategia y le funciona, ¿no? Es algo que yo hacía antes, ¿no? Que es como la cuestión de que mi pregunta siempre era, ¿pero te piensas tatuar más? Oh, no, es que... Y entonces ya empiezas como, oye, pero mira, piénsalo, porque si vienes conmigo, tal vez pueda armarlo. Pero si vas con alguien más, pues... Al final, hacer el match de estilos es difícil. ¿Por qué no mejor te hago algo ya y lo diseñamos de una? Y es como la propuesta. Ok, acepta. Bueno. Está buena esa estrategia también. Entonces vamos a hacer una estrategia de convencimiento de estilo. Pero sí, yo por ejemplo, a veces hay gente que le hace 3 propuestas al cliente sobre un mismo diseño, cosas así, ¿no? Hay otros que diseñan al momento con el cliente. Yo creo que cada quien tiene su estrategia de cómo hacerlo, ¿no? Yo en un principio hice algo que me resultó, solo que hace que ya yo tenía muchos diseños ya hechos, ¿no? Un momento que yo solo quería hacer brazos completos en blanca and gray, ¿no? Y creé varios diseños, los hice en 3D, usé una presentación en 3D y me sirvió mucho porque a pesar de que no hice como solo 4 así, esos 4 me generaron más personas que me venían a buscar solo por eso. Y creo que eso también son diferentes estrategias que hacen los tatuadores, ¿no? Sí. Que cada quien tiene su forma de hacerlo. Por lo menos lo que dice Emerson. Tal vez este cliente no me pidió, consigo tal vez un amigo o alguien y le presento un proyecto que sí es más personal mío. Y a él hacer ese tatuaje y postearlo o ponerlo en sus redes sociales, la gente tal vez unos cuantos pidan algo parecido a eso que él quiere, claro, ¿no? Son estrategias que tenemos que hacer, ¿no? para lograr hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque es que nosotros somos artistas y de verdad se nota cuando un artista hace algo que le gusta completamente y tiene libertad para hacer el diseño, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que algo que casi nadie comenta es que yo al menos yo creo que los mejores tatuajes es cuando
dejan al artista fluir 100%, Claro. ¿no? Sí. A veces es difícil dan aceptarlo, libertad. ¿no? Pero, no, ¿cómo crees? Es muy difícil, muy diferente a lo que te pedí, pero yo creo que si el público entendiera un poquito ese aspecto, yo creo que habría piezas impresionantes, Exacto. ¿no? Y no quiero decir que no lo hagamos mal, que lo hagamos mal con las otras, simplemente que pues hay un feeling, ¿no? Como pues, Exacto. es algo que yo hice desde No, que el otro desde tiene tu inicio. firma. Sí, También claro. tiene tu toque personal, Totalmente. ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que ese tema del estilo y esa búsqueda que siempre tenemos, y también al final siempre estamos evolucionando, ¿no? En la cuestión de estilo. Yo estoy seguro que tal vez es muy diferente lo que tú estás haciendo ahorita que lo que hacías antes, igual tú, ¿no? Sí. Emerson? Igual a lo que vayamos a hacer en 2 años. Sí, 3 años, sí, va a no ser se sabe, totalmente ¿no? diferente. Sí, Estamos en constante evolución. Sí, y creo que también es parte del proceso, porque no sé, no me veo yo con un estilo 100% fijo y hacerlo por años. Yo creo que también hay un punto en el que No se puede aburrir un sí, poco. tal vez. Tal vez, Exacto. sí. Yo creo que a mí tal vez podría decir que me he ido pasando cosas así, porque como antes a mí me encantaba hacer retratos, realismo, portrait, y yo ahorita no sé, me parece aburrido, no lo puedo hacer, no es algo que sienta No lo esa llena. emoción como yo Exacto. sentía antes, ¿no? Y antes sí lo sentía, ¿no? Que tal vez por cuestiones, no sé, evolución, tal, ahorita prácticamente quisiera hacer algo un poquito más libre, más suelto, pero manteniendo un toque realista y con buena textura, buen volumen, pero traté de que se vea un poco más la parte creativa, ¿no? Como tal vez mi firma, ¿no? Tanto en la textura como en el diseño, ¿no? Yo creo que es algo que todos buscamos, ¿no? A veces llegamos a ese punto inconscientemente o lo buscamos, ¿no? Ujú. Pero creo que esa es la línea que creo que cualquier tatuador quiere tener, ¿no? Cualquier tatuador que le guste el arte, ¿no? Porque hay otros que piensan más en el dinero que el tatuaje. Totalmente. Yo voy a hacer lo que está de moda para hacer dinero, ¿no? Porque también está ese, ¿no? No, y es todo un tema eso, pero bueno. Sí. No, pero es increíble cuando uno ve una pieza en la calle y ya uno sabe quién la hizo sin que esté firmada por el artista. Eso es interesante. Eso es... Ese yo creo que es el camino. Claro, Exacto, y creo que eso es una de las cosas más difíciles en el realismo, en mi punto de vista, Totalmente. ¿no? Porque Es difícil. no quiero decir que cualquiera haga realismo, pero cuando hay un artista que tiene algo muy marcado, de inmediatamente lo sabes. Pero Sí, en el realismo hay sobresale. veces que tienes que... ¿Quién te lo hizo? ¿no? Exacto. Pero cuando alcanzas ese punto de ser realismo, pero tiene un toque que dices es de Darwin, ¿no? Claro. Ahí está. Sí. Hay texturas que te identifican, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Cuando Esa ya es hay la un poco, firma, ya hay un en poco de realidad. interpretación propia en el diseño. Pero sí, a mí me parece un tema súper importante eso y genial que lo estemos hablando aquí sobre eso, ¿no? Yo creo que hay otra cosa que tal vez tú lo has estado manejando y yo también, y es una cuestión en todos nosotros los artistas, ¿no? Tal vez que también es una cuestión de la otra parte que ya viene siendo nuestra condición física como tal y el tatuaje, ¿no? Porque yo siento que a veces el tatuaje, el viajar, convenciones y todo, se descuida bastante la alimentación, se descuida mucho la condición física y tal, el sobrepeso, no te deja tatuar. Por lo menos yo cuando hace unos años también sí estaba un poco más descuidado con eso, la alimentación y con el ejercicio, y a las 4 horas yo ya estaba cansado, ¿no? Totalmente. Y una vez que ya me puse como a controlar eso un poco el peso, hacer ejercicio, a comer mejor, es como que se rejuvenecí, agarré energía y ya yo me puedo sentar tranquilo a tatuar y me concentro en mi tatuaje. Y yo creo que es un tema muy importante que si tú te quieres mantener mucho tiempo tatuando y quieres sentirte bien, hay tatuadores que ya a ciertas horas ya no quieren tatuar más, ya están cansados. No, yo solo tatúo tantas horas porque es que me canso. No sé, yo en mi caso, yo todavía quiero seguir dándole más y quiero seguir tatuando todas las horas que tenga que tatuar para poder darle el acabado que yo quiero al tatuaje. Claro. Y yo creo que nosotros los artistas, por nuestra posición como tatuamos y la cantidad de horas que tenemos que estar sentados, tenemos que tratar de hacer alguna actividad física para compensar eso, ¿no? Y la alimentación, porque hay unos que se comen y después de tatuar no comen y después en la noche comen cualquier cosa que les provoque. A mí me da risa porque me estás describiendo. Yo no conozco. Sí, uno se descuida mucho, uno se sale mucho de las horas en las comidas y es una vida muy sedentaria la que Sí. tiene normalmente el tatuador y eso al pasar los años pasa factura. Pero Pasa sabes que factura. yo no le he encontrado Totalmente. gusto al ejercicio. Entonces, No, pero puede ser otra cosa, un deporte, qué sé yo, Totalmente. te Sí, gustaba sí, el sí. soccer, no sé, el fútbol, ¿no? sí, algo debe de encontrar. alguna cosa tiene que Algo debe de gustar. haber, ¿no? Que me guste. Pero sí tienes razón. Yo creo que como todo, ¿no? Incluso la posición en la cual uno
adopta para tatuar, pues hay que ejercitarlo, ¿no? Yo me he dado cuenta, alguna vez o en algún momento sí hice ejercicio. Aunque sea bicicleta, Armando. Sí, pero y me sentía mejor, ¿sabes? Venirse caminando y no ganar metro. Sí, pero ahorita no puedo hablar del tema, estoy muy podrido. Y que vamos a hablar de otro tema. Sí, vamos a hablar de otro tema que no tenga que ver con ¿Y ejercicio. tú qué tal, Emerson? ¿Qué haces tú? Yo de verdad que desde hace mucho tiempo me pasó justamente lo que estaba hablando, que yo antes era muy descuidado con la comida y tenía poca energía, no sé, sentía que no fluía bien o no me concentraba muy bien. Desde que cambié mi alimentación y desde que comencé a entrenar, de verdad que me he sentido mucho mejor. Y la energía que tengo es totalmente diferente. Ahorita estoy mucho más animado. Ahorita puedo sentarme, puedo hacer una sesión de 6 horas, puedo durar mucho tiempo tatuando y no cansarme. Y yo siento que eso influye totalmente. Sí, influye mucho en el la vida del tatuador es muy sedentaria y es muy importante a nivel de salud y en todos los sentidos. Sí, claro, alimentarse bien y hacer ejercicio, pues. Sí, bueno. Bueno, Armando, ¿cuándo vas a empezar a hacer ejercicio? Ya, mañana. Va a tener más energía. Sí. Pero sí, no, a mí me pasó completamente eso, ¿no? Porque de verdad que esa posición, imagínate, más de 10 años estuve en esa posición tatuando todas esas horas, men. La espalda. Sí, te pasó factura, entonces toca moverse. Fíjate que yo lo sentí en el momento que pasó la pandemia. O sea, ¿sí? Es que yo, bueno, cuando estaba en México, sí tenía como esa rutina. No sé si tenga que ver, pero como tatuaba a diario, no lo sentía. O sea, bien, es como hacer ejercicio. Todo el día estás jalando, ¿sabes? Sí, claro. Llegó un punto en el que ya no tatué a diario. Entonces, cuando volví a tatuar, fue como, oh, shit. ¿Sabes? Mi espalda. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta. Y ahorita estoy en ese proceso como de lo que me pasó a Roberto, ¿no? De jugo de zanahoria. Bueno, hay que estar buscando, buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Y la alimentación. Pero sí, y yo creo que también una rutina, ¿no? También el hecho de dormir bien, porque yo creo que cuando tú haces ejercicio, comes bien, también puedes dormir mejor. Estoy mal. Sí, todo va de la mano, o sea. Todo va de la mano, ¿verdad? Son hábitos. Sí, son hábitos. Pero yo creo que uno también depende, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso lo hice porque de verdad necesito más energía, ¿dónde la saco, no? Y dije, bueno, voy a bajar de peso, comer bien y tal, y la conseguí, ¿no? Conseguí esa energía extra, y no solamente energía para seguir tratando, es como energía de concentración. No sé, como tiempo de concentración, porque yo antes recuerdo que tal vez a las 3 horas ya yo estaba cansado con el tatuaje mentalmente, ¿no? Como que no solamente físicamente, sino como que te cansaba concentrarte en, estos detalles, qué sé yo. Te cansa, pero cuando tú tienes una mejor condición física, hasta te puedes concentrar mejor en el diseño, lo puedes interpretar más relajado. Sí. Muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Tiene la mente más fresca. Tiene la mente, sí, ¿verdad? ¿No? Y porque hay tatuajes que requieren que nosotros tengamos un esfuerzo mental ahí, no sé, interpretándolo, ubicándolo, lo que sea, ¿no? Cómo poner el diseño, cómo tal, porque eso cansa también, ¿no? Sí. Eso quema calorías. Pero bueno, yo creo que han sido un tema importante para los artistas, ¿no? Sí. Porque yo creo que todos necesitamos eso. Un placer hablar aquí con Armando. Armando, tu Instagram, ¿cuál es tu Instagram? Es @Armandín, pero se escribe Armandean. Armandean. Pero me puede decir como quieras. Armando, José Armando, mentira. Y aquí, Emerson. Mi Instagram es Emerson P, Emerson con ¡S! Ok, perfecto. Bueno, espero que hayan disfrutado otro podcast. Y bueno, visiten nuestra página web innationstudio.com. Suscríbete.